Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras tanto, Juan, el discípulo amado, se encontraba en una profunda reflexión, rodeado de los aromas de la alocada naturaleza que lo abrazaba en su meditación. Aquel día, había sentido un llamado aún más fuerte que antes. En su corazón, resonaban las palabras del Maestro: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Juan 7:38. Estas palabras reavivaron la certeza de que el plan divino estaba más allá de lo que podría imaginar. La noche había caído, y con ella, un peso espiritual parecía descender sobre él, creando la expectativa de algo trascendental. Se sentó, y al contemplar la luna, se acordó de las promesas que el Señor había hecho a los hombres de antaño. Las visiones de Moisés y de los profetas aparecen en su mente como las estrellas en el firmamento. Y se levantará un profeta como yo, Deuteronomio 18:18, resonó en su mente, recordando cómo cada palabra había llevado consigo un destello de esperanza. Mientras sostenía la copa de vino, recordaba la última cena con su Maestro, en la que Jesús proclamara: este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, Lucas 22:20. La imagen de sus manos extendidas en la cruz era inaudita y cautivadora. Ahí radicaba una verdad que Juan estaba comenzando a comprender. Era un amor que no conocía límites ni reservas. Un amor que pone en claro que la vida debe ser entregada por los demás, como lo hizo su Maestro. No obstante, en medio de su meditación, sucedió algo inusual. Un viento fuerte empezó a soplar, un ruido dulce y misterioso inundó el aire, como si los ángeles estuvieran susurrando secretos. Juan se sorprendió y se puso de pie, escudriñando la noche con atención. De repente, una luz brillante iluminó el paisaje. No era la luz de las estrellas, sino una gloria divina que llenaba el espacio a su alrededor. Juan, una voz resonó, clara y potente, como el trueno en un día de tormenta. Se le erizó la piel, y su corazón se aceleró al sentir la presencia del Altísimo. El tiempo se acerca, y los misterios del reino están a punto de ser revelados. El discípulo, temblando, se postró con el rostro en la tierra. ¿Quién eres, Señor?, lo preguntó. La luz disminuyó momentáneamente, dejando una bruma dorada a su alrededor. Soy el que era, el que es, y el que ha de venir, Apocalipsis 1:8, respondió la voz. En ti, revelaré mis planes para la humanidad, los cuales serán cumplidos en los tiempos que están por venir. La revelación le llenó de temor y júbilo al mismo tiempo. Juan comprendió que su vida estaba entrelazada con algo mucho mayor que él mismo, un tejido divino que abarcaría la historia. Cada palabra del Maestro adquiría un nuevo significado, como notas de una sinfonía celestial que debía ser tocada en su tiempo. Mientras el resplandor comenzaba a desvanecerse, la voz le reveló un mensaje que haría eco a través de las generaciones. Pronto, las naciones serán reclamadas, y un nuevo pacto será establecido que abarca a todas las tierras. Dios levantará a su pueblo en fidelidad, y en su temor habitarán. Juan se sintió abrumado por el peso de la misión, su corazón palpitaba con fervor, y en su mente resonaba la advertencia del Maestro sobre las pruebas que vendrían. Pero sabía que, a través de todo, el amor divino sería su guía y fortaleza. Así comenzó un nuevo capítulo en su vida, un viaje a través de lo desconocido, donde los misterios de Dios se revelarían gradualmente. Al alzar su mirada hacia el cielo, supo sin duda que estas palabras quedarían grabadas en su corazón: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Jeremías 29:11. Lo que su corazón no sabía aún era el inmenso costo que el cumplimiento de esos planes conllevaría. Mientras la gloria divina se desvanecía lentamente, Juan seguía postrado, asimilando la magnitud de lo que había presenciado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de asombro y reverente temor. La noche, ahora en calma, parecía susurrar los secretos del cielo, y aunque su corazón latía con fuerza, estaba imbuido de una paz que superaba todo entendimiento. ¿Qué debo hacer, Señor?, se encontró preguntando con voz temblorosa, mientras la bruma del resplandor comenzaba a ceder, y la luz de la luna iluminaba el sendero frente a él. La voz resonó una vez más, pero esta vez era más suave, casi como un murmullo de amor. Te haré testigo de las cosas que han de suceder. Mira, el mundo está sumido en tinieblas, y muchos caminarán sin rumbo, pero tú llevarás la luz.
Juan contempló la vastedad de la tarea que el Señor le estaba entregando. Imágenes de los pueblos que habían resistido el mensaje de salvación, de corazones endurecidos y mentes cerradas, llenaron sus pensamientos. Señor, soy solo un hombre. ¿Cómo podré hacer esto? La voz en su interior respondió con firmeza y dulzura, no temas, porque yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Inspirado por esas palabras, emprendió un camino hacia el interior de su ser, buscando la fortaleza del Espíritu Santo que le había sido prometida. Recordó la promesa que hizo Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. La misma fe que lo invitaba a confiar en Dios ahora lo impulsaba a actuar y a moverse con valentía hacia los desafíos que vendrían. Con cada paso que daba, sintió que el aire se transformaba. La naturaleza se tornó en un coro celeste, cada hoja y cada susurro al viento parecían gritar la gloria de Dios. Debo compartir esto, pensó Juan, la bondad y la verdad que me han sido reveladas deben fluir como ríos de agua viva sobre aquellos que aún no conocen. De regreso a la aldea, la multitud se movía en la penumbra, y en sus rostros Juan podía ver temor, confusión y anhelo. Pueblo de Israel, clamó, su voz resonando con un poder que no le pertenecía. El Dios de nuestras promesas ha hablado. Él nos llama a un nuevo pacto, un pacto de vida y no de muerte. Sus palabras son como un fuego que consume, y Él desea que seamos renovados en su amor. Sin embargo, a medida que hablaba, también sentía el aliento de la oposición. Algunos se reían, otros murmuraban a sus espaldas, y un pequeño grupo se destacaba, con miradas desafiantes que reflejaban incredulidad. En su interior, una profunda lucha comenzaba a forjarse. ¿Seré rechazado? ¿Me apartarán como a otros profetas? Pero el recuerdo de la luz deslumbrante llenaba su mente. No me has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7, repetía para sí mismo como un mantra de valor y fe. En ese momento, una sombra oscura pasó rápidamente por el aire, y el clima cambió abruptamente. Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, sabía que algo estaba por desencadenarse. La voz volvió a resonar, esta vez, con urgencia, la batalla se acerca. Las oscuridades del corazón se manifestarán, pero no temas, porque el triunfo será de los míos. Ellos verán la gloria de Dios, y en el tiempo de su desesperación, el poder del cielo se manifestará. Así, Juan se sintió envuelto no solo por la misión que había recibido, sino por una súplica mayor. La obra de Dios estaba comenzando a revelarse, y él sería parte esencial de ella. Sin embargo, una pregunta quedó en el aire, desafiándole a entender la profundidad de lo que había presenciado. ¿Estás dispuesto a ser mi testigo en medio de la adversidad y la prueba? El verdadero desafío estaba justo por delante y la oscuridad acechaba, mas la luz del amor que había conocido guiaba cada uno de sus pasos. ¿Cómo se desarrollaría esta nueva era, y cuál sería el costo de seguir el llamado de Dios en un mundo tan contrario? Juan sabía que tenía que descubrirlo, y con su corazón palpitante, se preparó para el camino que estaba por venir, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Los misterios se desplegarían a medida que los tiempos se acercaban, y así su historia apenas comenzaba. Mientras la noche perduraba, el eco de las palabras del Señor resonaba en el corazón de Juan. La intensidad de su misión lo envolvía, y a cada instante, se sentía presionado por la carga y la esperanza. Caminó hacia la aldea, sus pasos reverberando en el suelo de tierra, consciente de que pronto su voz traería vida o destrucción. Al ingresar a la aldea, las miradas curiosas de los aldeanos lo seguían. Había en ellos un aire de renuencia y escepticismo, no eran extraños al dolor de la historia y a la imposibilidad del cambio. ¿Cómo puede un simple hombre traer la luz en medio de nuestra desesperanza?, murmuraban algunos, mientras otros se sacudían como si las palabras de Juan fueran un viento frío que barría sus corazones. «Pueblo de Israel», exclamó Juan, la urgencia de su misión ahora imprimiendo fuego en su pecho. «No se muestren indiferentes ante la obra del Altísimo. Escuchen y consideren, porque el cielo ha hablado». Las palabras se alzaron por encima del murmullo, navegando como flechas a los corazones adversos. De pronto, un hombre de rostro sombrío avanzó.
Era uno de los líderes de la comunidad, un fariseo conocido por su rigor en la ley. ¿Quién te ha dado autoridad para hablar en nombre de Dios? Cuestionó, continuo en su desafío. ¿Qué señal nos mostrarás para que creamos? Juan sintió el peso de la confrontación. Pero recordó el resplandor en el monte, la gloriosa visión, la confianza empezó a florecer en él. La señal que buscan es el mismo mensaje de arrepentimiento que Dios ha ordenado para su pueblo. La oscuridad es densa, y el tiempo se acorta, respondió Juan con firmeza. Como Jonás fue enviado a Nínive, así el Hijo del Hombre será enviado a ustedes para que se arrepientan y encuentren perdón. Mientras los murmullos se intensificaban, nuevos rostros comenzaron a aparecer. Algunos vislumbraban esperanza en sus ojos, otros continuaban con su incredulidad. Fue entonces que Juan recordó las palabras de su maestro: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, Marcos 1:15. Esa era la esperanza que debía transmitir. Una mujer, que había perdido la vista, comenzó a llorar en medio de la multitud. Se acercó a él con los brazos extendidos, buscando en el rostro de Juan la compasión que había perdido. «Hijo de David, ten misericordia de mí», suplicó. Los murmullos se detuvieron, el silencio se convirtió en un velo sagrado que cubría la escena. Juan sintió en su interior un ardor, un llamado que lo atravesaba. La tentación de apartarse y pasar por alto se desvaneció. «Señora, tú no estás sola. Tu fe ha encontrado a Dios, y en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe tu vista», proclamó, levantando sus manos hacia el cielo. Un momento de anticipación colmó el aire. En ese instante, los ojos de la mujer se abrieron, y con un grito de alegría, vio la luz por primera vez en años. Los presentes retrocedieron, atónitos. La incredulidad se tornó en asombro mientras la mujer alababa a Dios, pero en medio del júbilo, una sombra comenzaba a gestarse en el horizonte. El mismo fariseo que había cuestionado a Juan ahora emitía un murmullo oscuro, instigando a otros a aferrarse a su incredulidad. «Esto no puede ser de Dios», gritó, «pues si es el Mesías, ¿por qué tan insignificante en su proceder?». La voz de Juan se alzó de nuevo con autoridad: «El reino de Dios no vendrá con ostentación, sino que está aquí, entre nosotros, y las obras de amor y sanación son prueba del poder divino». Se dio cuenta que esta batalla en la fe apenas empezaba, que las fuerzas de la oscuridad no se rendirían sin luchar. Así, como los profetas antes que él, Juan se preparó para enfrentar la tempestad de incredulidad y resistencia. Sabía que eran tiempos de prueba, pero aún así, un nuevo fervor iluminaba su corazón. Pronto se revelará el poder de Dios en su máxima expresión, y los cielos se abrirán sobre aquellos que clamen a Él en fe. A medida que la multitud empezaba a dispersarse en confusión, Juan supo que la verdadera batalla estaba por comenzar. La voz nuevamente resonó en su espíritu: «Aún no has visto nada, porque lo que está por venir llenará de asombro a los corazones más duros. Prepárate, porque estoy por hacer cosas grandes en tu medio». El misterio del plan soberano de Dios estaba en plena marcha, y Juan solo podía imaginar lo que se avecinaba en el horizonte. La alborada se desplegaba lentamente sobre la aldea, las sombras de la noche retrocedían y con ellas, comenzaba a revelarse un nuevo día. La euforia provocada por la sanación de la mujer comenzó a disiparse, pero en los corazones de algunos permanecía un temblor de incredulidad. Juan, en su interior, sentía la incertidumbre de lo que el nuevo día traería, pero también el ardor persistente del espíritu que lo guiaba. Poco después de la primera luz, un grupo de hombres se reunió alrededor de Juan, quienes habían escuchado su proclamación. Eran pescadores de la región, hombres de trabajo rudo y corazón sincero. Se acercaron, sus rostros reflejaban la inquietud que había sido sembrada en sus almas. «Maestro», dijo uno de ellos, Pedro, acercándose con un brillo en sus ojos, «tú has traído luz a la oscuridad de esta aldea. Pero, ¿qué debemos hacer para ser parte de su reino?». Juan sintió que el aire vibraba con esta pregunta. Las palabras de su propio maestro resonaron en su mente y rápidamente entendió que había un camino que recorrer. «Arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Así encontrarán perdón y redención», respondió, su voz trémula pero segura. El desafío que tenía por delante era grande, y sabía que el camino del discipulado requeriría más que simples palabras.
Y habrá señales que seguirán a quienes crean, continuó Juan con fervor. Los ciegos verán, los cojos caminarán, y el Evangelio será proclamado en todas las naciones. ¿Quién está dispuesto a seguirme? Una mirada de determinación se apoderó de los corazones presentes, un fuego nuevo se encendía en su interior. Así fue como un grupo de hombres, almas sedientas de verdad, comenzaron a seguir a Juan, recibiendo sus enseñanzas y el poder del mensaje del cielo. Pronto, sus pasos resonaban por las orillas del río, donde el agua se convertía en un símbolo de purificación y nuevo comienzo. Esa misma tarde, mientras Juan explicaba las Escrituras, un murmullo inquieto comenzó a recorrer el lugar. Viniendo de entre la multitud, la voz del fariseo resonaba. ¿Cuál es este alboroto? ¿Acaso los demonios han sido desatados para atraer a la gente tras un fútil discípulo? El desprecio era evidente en su rostro, y sus palabras se agitaban como una tormenta que buscaba desbaratar la fe recién florecida. Juan, sin temor, se volvió hacia el fariseo. No se asusten, fariseo. El mismo cielo ha venido a buscar a lo que estaba perdido. ¿No se acuerdan de las palabras de Isaías, que proclaman que él haría cosas grandes en medio de su pueblo? La multitud comenzó a murmurar, moviéndose hacia adelante, cautivada por el desafío de su duda. El fariseo, aferrándose a su incredulidad, replicó con desdén, ¿cómo puedes hablar de redención cuando la ley ha sido olvidada? ¿Acaso no sabes que el pecado trae su propio juicio? Su voz se alzó, haciendo eco de la resistencia que muchos llevaban en el corazón, pero Juan, guiado por ese mismo fuego sagrado que lo había empujado desde el inicio, respondió con valentía, el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, sino a salvar lo que estaba perdido. Así fue profetizado, el Señor hará nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. En sus palabras había un poder, una revelación de que el plan de Dios estaba entrelazado con el amor y la compasión. Mientras la tensión aumentaba, un viento suave sopló, trayendo un murmullo de esperanza que resonaba en los corazones de los presentes. Muchos comenzaron a cuestionarse sus propias convicciones, desafiando la incredulidad que los había atado. ¿Y si hay verdad en sus palabras? Se preguntaban. Juan vio cómo algunos comenzaban a llorar, sintiendo la carga de sus pecados y la posibilidad de redención ante sus ojos. Hoy, el Señor los llama a convertirse, a sumergirse en la gracia abundante que Él ofrece. No duden, porque el tiempo es corto y la cosecha es grande, y así, en medio de los desafíos, un nuevo amanecer se materializaba ante ellos, una conmoción poderosa en la que las cadenas de la incredulidad empezaban a quebrarse. Pero Juan sabía que la batalla por la fe estaba lejos de terminar, y una voz en su corazón le advirtió que lo que estaba por venir iba a redefinir no solo la vida de los presentes sino la historia misma de la humanidad. Prepárense, pensó con intensidad, porque los tiempos que se avecinan mostrarán que el misterio de Dios está más allá de lo que nosotros podemos comprender. En breve, se revelará el plan que el Altísimo ha guardado para un tiempo como este. La multitud crecía, sus almas deseosas de escuchar el mensaje de Juan. Entre los murmullos de fe y duda, se alzaban voces familiares, amigos, familiares, los que habían creído y aquellos que aún se resistían. La atmósfera estaba cargada de anticipación, como el aire antes de una tormenta. Pero Juan, sintiendo el peso de su llamado, no podía vacilar. La verdad debía ser proclamada. Hermanos, exclamó, cuando el silencio comenzó a cubrir el lugar, escuchen cómo el Señor ha hablado por los profetas. Él dice, yo haré una nueva alianza con mi pueblo, Hebreos 8:8. Hoy, esa alianza se establece en sus corazones. Sus palabras reverberaban en el viento, tocando más que oídos, alcanzaban la esencia misma de cada alma presente, pero el fariseo, quien aún permanecía como un obstáculo, continuó su asedio. No acepten sus palabras, pues no está respaldado por la ley de nuestros padres. ¿Dónde están las señales, los prodigios que autentiquen su mensaje? ¿Qué pruebas tienen de que esto es verdaderamente de Dios? Dijo con una sonrisa sardónica. Su ceño fruncido era un oscuro presagio que amenazaba con arruinar la esperanza que comenzaba a florecer. Un calvario de murmullos emergió de la multitud, tensión creciente ante la duda sembrada por el fariseo. Pero Juan, fijando su mirada en el fariseo, no sintió miedo. En su corazón ardía la certeza del Espíritu. Las señales seguirán a los que creen, afirmó Juan con firmeza.
Si somos verdaderos hijos de Dios, veremos su gloria. Recuerden las palabras de nuestro Señor: si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá. Y se pasará, y nada le será imposible. Mateo 17:20. A medida que dichas palabras salían de su boca, una paz divina descendió sobre la humanidad temerosa e insegura. Algunos comenzaron a murmurar: ¿podría ser verdad? ¿Puede el Maestro, que fue crucificado, regresar en gloria? Las dudas comenzaron a desvanecerse. Ahora un fuego nuevo prendía en sus corazones, una delicada chispa que luchaba por convertirse en llama. De repente, un hombre en la multitud se acercó a Juan, sus ojos anegados de lágrimas. Maestro, yo he pecado, he estado lejos de la verdad. ¿Puedo encontrar perdón y un nuevo comienzo?, suplicó. La atmósfera cambió, la angustia de su voz se mezclaba con el clamor de lo que se necesitaba, redención. Juan se acercó y, con la mano extendida, dijo: hoy, el perdón entra en tu vida. Ven aquí y sé bautizado. Tu vida será transformada por el poder del Hijo del Hombre. La gente comenzó a acercarse, uno tras otro, buscando también la gracia que Juan ofrecía. Era como una ola, un momento que parecía aclamado desde los cielos. En medio de esta movida, se escuchó un rugido. Una tormenta lejana se acercaba, pero no solo una tormenta física. Las nubes acumuladas eran símbolos de la oposición que siempre se alzaría contra la verdad. Y en esta confusión, Juan miró al cielo y sintió el estremecimiento en su espíritu. Mirad, dijo en un susurro, el reino de Dios está cerca de ustedes. Preparad vuestros corazones. Lo que ha de venir no será solo señales y prodigios, sino el cumplimiento de la promesa del Altísimo. La multitud, sintiendo la urgencia en sus palabras, se unió en un clamor de alabanza. Pronto será revelado el poder de aquel que dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Las palabras de Juan resonaban como un eco de esperanza y determinación, un llamado a la resistencia. Así se desató un fervor entre los que escuchaban, sentían que estaban al borde de algo grande, algo que cambiaría el tejido de la realidad, pero todavía no comprendían completamente. ¿Cuál sería el misterio que traería consigo el reino de Dios? Se sentían inquietos, sabiendo que el cielo tenía propósito, y al mismo tiempo, temerosos de lo que significaría responder a este llamado. Juan sabía que estaban por llegar desafíos mayores, pero también se dio cuenta de que el camino que estaban por recorrer sería lleno de una gloria que solamente Dios podía orquestar. La figura del Mesías, de quien había oído hablar tantas veces en las Escrituras, se acercaba cada vez más en su revelación, y cada corazón anhelante estaría a punto de escuchar lo que Dios había planeado desde la fundación del mundo. Mientras la multitud se dispersaba, abundando en esperanza, Juan permaneció en pie. En su espíritu, una voz resonaba fuerte y clara: estén atentos. Porque en los corazones que se han abierto, ya comienza a brillar el esplendor del reino. Allí, el misterio del plan divino empezaba a articularse, tan intrigante y poderoso que su realización podría cambiar no solo sus destinos personales, sino toda la humanidad. ¿Qué seguiría en el horizonte? Mientras la multitud se dispersaba, los ecos de los gritos de alabanza aún resonaban en el aire. Juan sintió una mezcla de emoción y temor, sabía que los días venideros estarían llenos de desafíos y revelaciones. Esa noche, mientras la luna iluminaba el desierto, se retiró solo a orar. En la quietud, el susurro del Espíritu Santo comenzó a llenar su alma. Señor, murmuró Juan, haz brillar tu luz en medio de la oscuridad. Permíteme ser un vaso de tu verdad, un mensajero de la esperanza que has prometido. Las palabras brotaron de su corazón como un río desbordado, y en su fervor, sintió que el cielo respondía a su súplica. Una visión se posó ante sus ojos cerrados, vio un camino cubierto de luz, con sombras amenazadoras asomándose en los bordes. Pero en el centro, una figura majestuosamente iluminada se alzaba. Era el Mesías. Juan, resonó una voz clara en su interior: el tiempo se acerca. He sido enviado para liberar a mi pueblo, y tú serás mi voz que prepara el camino. Un fuego ardía en su pecho. Sentía el peso de la responsabilidad y la urgencia, así como el poder de la misión que había de llevar a cabo. Al amanecer, volvió a la casa de la comunidad.
La gente se había reunido nuevamente, llenos de anhelos y preguntas. Sin embargo, la atmósfera era diferente. Había un aire de expectación tensa, una chispa de nerviosismo flotaba sobre ellos. Juan se puso de pie ante ellos y tomó una respiración profunda, consciente del destino que les esperaba. Escuchen, amigos y hermanos, comenzó, su voz retumbando con autoridad. El tiempo de la manifestación se aproxima, y lo que se ha esperado durante generaciones está a punto de cumplirse. No solo seréis testigos de señales y maravillas, sino que también veréis la gloriosa revelación del reino de Dios entre ustedes. La multitud, al escuchar estas palabras, comenzó a murmurar. Algunos con ojos de esperanza, otros con escepticismo. En medio de ellos, el fariseo, que había sembrado la duda antes, se erguía nuevamente, su rostro endurecido ofrecía resistencia. ¿Y cuáles son esas señales?, retó. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto que dices es verdadero? Juan lo miró fijamente, sintiendo el peso de las almas a su alrededor. Las señales vendrán, pero el verdadero signo es la transformación que se produce en el corazón. Entonces hizo una pausa decisiva. ¿Acaso no lo ven? La promesa de un nuevo pacto, que escribirá la ley en los corazones. Yo no soy el Cristo, pero soy enviado a preparar su camino. Arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Las palabras de Juan resonaron en el aire como un trueno, y algunos sintieron el roce de la verdad en sus corazones. Entonces, una voz se levantó entre la multitud, una joven que había estado marcada por el sufrimiento. Maestro, ¿será esta la promesa del amor que hemos anhelado? ¿Puede realmente cambiar nuestras vidas y darnos la paz tan deseada? Juan, sintiendo la carga del anhelo humano, respondió, sí. La paz que sobrepasa todo entendimiento está en él. Será un amor que sana las heridas y levanta al caído. Pero deben estar dispuestos a recibirlo, deben abrir su corazón. Justo en ese momento, una sombra oscura cruzó el cielo, un presagio de lo que estaba por venir. El fariseo, lleno de ira y desdén, comenzó a murmurar junto a otros escépticos, tratando de socavar la fe que nacía en aquel lugar sagrado. Juan sintió el pulso de la oposición comenzar a formarse, una batalla no solo contra la incredulidad, sino también contra un sistema que sentía amenazado. Mientras las tensiones aumentaban y la multitud se dividía entre aceptación y rechazo, un rayo de luz en el horizonte lo llamó a la perseverancia. No desmayen, dijo Juan con firmeza. Cuando la resistencia se levante, es porque el plan de Dios está cerca de su cumplimiento. Su gloria se manifestará, y cada lágrima será enjugada, y así, con el corazón rebosante de determinación, Juan miró hacia el cielo nostálgico, sabiendo que el Mesías estaba más cerca que nunca. La tensión aumentaba, y en su espíritu resplandecía una revelación. Pronto, la misma esencia del amor divino y los misterios del plan de Dios serían desnudados ante todos. Como si una voz celestial le susurrara al oído, ¿preparados están? Porque lo que viene cambiará todo, y solo quienes tengan ojos para ver recibirán la verdad que transformará sus vidas para siempre. Mientras la multitud murmuraba, las palabras de Juan resonaban en los corazones de algunos, pero la oposición también crecía con rapidez. El fariseo, desbordando desdén, levantó su voz, buscando desacreditar al mensajero. ¿Acaso no es este solo un campesino? ¿Qué autoridad tiene para proclamarse pionero de un nuevo camino? Juan sintió el viento frío del desafío, pero en su interior, la llama del espíritu ardía con más fuerza. No soy más que un simple hombre, respondió con confianza, pero hablo lo que he visto y oído. Soy voz en el desierto, como se profetizó. Y de la misma manera que se anunciaba la llegada de un rey justo, les encaramos a la verdad, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Mateo 3:3. La multitud comenzó a inquietarse, sus rostros una mezcla de fe y contención. Algunos sentían el fuego del mensaje en sus corazones, otros, la calculadora razón, luchaban por despojarse del temor. Una anciana entre la multitud, con ojos húmedos, levantó la mano, pidiendo la palabra. Juan, ¿cómo sabemos que este amor del que hablas es verdadero? Hemos sido decepcionados tantas veces antes. Su pregunta colisionó con la fe brotante que sostenía el ambiente. Juan dio un paso adelante, el eco de su voz vibrando en el aire.
La prueba no está en lo que se ha dicho, sino en lo que se vivirá. El amor que viene transformará vidas, derribará muros y devolverá la esperanza al desolado. Él conoce cada herida, sanará a su pueblo, y un nuevo pacto será establecido. Jeremías 31 horas y 33 minutos. Delante de Juan, el fariseo se retorcía, incapaz de ignorar la verdad que resonaba con poder. Pero entonces, entre la multitud, una figura se destacó, un hombre con el rostro marcado por el sufrimiento. Maestro, dijo con voz quebrada, ¿es este el tiempo en que la esperanza se levantará de las cenizas de nuestra desesperación? ¿Podrá el cielo abrirse para nosotros? El corazón de Juan se compasió mientras proclamaba, sí, la esperanza es ahora, está a la puerta. La naturaleza se sacudirá, pero aquellos que sean llamados verán la gloria de Dios manifestarse. Isaías 40, 5. La atmósfera se cargó con una expectación palpable, como el aire antes de la tormenta. Una corriente de fe desbordaba ante la certeza de la llegada del Salvador. Mientras tanto, en las sombras, la resistencia del fariseo crecía. No puede ser, este hombre no es el ungido. ¿Qué señales tiene para probar su autoridad? Su desprecio avivó el ardor en otros corazones confusos. La angustia y el deseo de muchas almas cruzaban por los pensamientos de Juan. La señal más grande, contestó él, será la transformación interna, el cambio en el corazón que solo el Mesías puede traer. Romanos 12:2. En aquel momento, un fuerte estruendo resonó en el cielo. Era como si los ángeles aclamaran lo que estaba por revelarse. La multitud quedó en silencio, y Juan se sintió atrapado en una fuerza mayor. Mirad. La gloria del Señor es como un fuego devorador. Se acerca, exclamó, pero primero, deben estar preparados. La purificación es necesaria. Uno de entre ustedes se levantará para traicionar esta luz. El murmuro se extendió como un río al quebrarse la superficie. La traición lo acechaba. El fariseo sonrió, convencido de su influencia. Verán. Murmuró a sus cómplices, esta luz en la que creen les traerá oscuridad. Pero Juan, sintiendo el peso de lo que estaba por venir, reafirmó su posición. ¿Preparados están para recibir al Rey de Gloria? Pues el tiempo se acerca, y con él, la verdad revelada. Muchos verán, pero pocos entenderán. Lucas 8:10. La multitud, oscilar entre el temor y la amazement, sintió un tirón en sus corazones. Juan se despidió de ellos, sabiendo que su misión era acercarles a la verdad, mientras el aire alrededor parecía electrificado por la promesa de un nuevo amanecer. Pronto, amigos, entenderán que el amor perfecto echa fuera el temor. Otro gran día se acerca, y con él, el cumplimiento de la promesa del Padre. Mientras el eco de su voz se desvanecía, una sombra cruzaba el horizonte, una señal de lo que estaba por venir. Y mientras sus ojos contemplaban el futuro, Juan sabía en su espíritu que lo que estaba por llegar era más formidable de lo que cualquier hombre podría imaginar. La contienda apenas comenzaba, pero el amor y la justicia de Dios pronto serían revelados a todas las naciones. ¿Quién entre ellos podría estar listo para el próximo giro en el relato divino? Mientras la multitud se dispersaba, los murmullos de incertidumbre reverberaban como ecos perdidos en el viento. Un grupo de fariseos se reunió a un lado, conversando en voz baja, y sus miradas se centraron en Juan con una mezcla de desdén y recelo. Entre ellos, uno de rostro anguloso dijo, «Este hombre cree que puede cambiar nuestro destino. ¿Qué conoce él de las Escrituras? Nadie lo ha ungido». Juan, sintiéndose observado, levantó su mirada hacia el cielo, y una nueva determinación recorrió su ser. «No es por mí que hablo», exclamó, recobrando la atención de la multitud que aún se debatía entre la fe y la duda. «El que viene detrás de mí es más poderoso, y no soy digno de atar las sandalias de sus pies». Mateo 3:11. Sin embargo, el desafío de los fariseos no cesó. «¿Cómo puedes hablar de un rey que ninguno de nosotros ha visto?», cuestionó un fariseo de más alto rango. «Tus palabras son veneno para la ley. Entrarás en conflicto con nuestras tradiciones». El ambiente se cargó de tensión, mientras Juan sentía el peso del cielo colgando sobre él. «La verdad puede ser incómoda», dijo Juan, su voz resonando con la autoridad divina. «Pero en su llegada habrá gozo, y la ley vivirá y será cumplida en él». El Cordero que quita el pecado del mundo está por aparecer. Juan 1:29.
En ese instante, un viento suave comenzó a soplar, como si las mismas puertas del cielo se estuvieran abriendo. La multitud, olvidando por un momento las querellas terrenales, se volvió hacia Juan, buscando en su mirada la esperanza por la que habían anhelado tanto. ¿Y si la llegada es un sueño? Preguntó el hombre de rostro marcado, quien se había acercado nuevamente. ¿Qué pruebas tenemos de que la oscuridad se disipa como dijiste? Las señales de la verdad se encuentran en nuestra existencia, Juan contestó, su alma ardiente con cada palabra. La enfermedad se sanará, la opresión será levantada y la alegría retornará a los abatidos. En ese día, se dirá, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos aguardado. Isaías 25, 9, mientras su voz resonaba, un eco de asombro llenó el aire, pero la sombra de la oposición no se disipaba. El fariseo más astuto, con malicia en su mirada, conspiró en su corazón. Si resulta ser un falso Mesías, ¿no usaremos esto para deshacernos de su influencia? El pueblo nos escuchará, estamos en control. La angustia se mezclaba con la fe en el corazón de los oyentes. Juan manifestó su profundo entendimiento de los corazones de aquellos que luchaban. No pidan señales, pues el tiempo está trascendiendo, lo que deben buscar es arrepentimiento y preparación, Mateo 4:17. Y luego, con la voz llena de amor, continuó, el Cordero viene. Y con él, la respuesta a sus almas atormentadas, al mencionar al Cordero, un sobrecogedor silencio se impuso. Juan percibió el movimiento del Espíritu, como un delgado velo que se partía ante la revelación del Mesías. Mas no muchos verán, advirtió, su voz cada vez más firme, pues muchos corazones permanecerán ciegos a la verdad que se aproxima. Los susurros en la multitud crecieron a medida que innumerables preguntas surgieron. ¿Cuál sería el precio para conocer a este rey? ¿Cuántas pruebas deberíamos pasar? Juan, percepcionando la mezcla de intriga y temor, proclamó con poder, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, Mateo 11:28. Así, apuntando más allá de sus palabras, todo parecía estar en movimiento. Mientras se cerraba la jornada, la sombra oscura del fariseo se cernía, señalando los peligros que vendrían. En su interior, sin embargo, Juan sabía que la promesa de Dios era inquebrantable. Ellos estaban al borde de un desenlace celestial, un nuevo pacto estaba por establecerse, y en la penumbra de un día que se desvanecía, el sonido de los pasos de un justiciero se acercó, y fue entonces que Juan entendió, la voz que clama en el desierto pronto será oída en toda la tierra. La expectante revelación llenó su espíritu, y así el tiempo de la verdad se acercaba con firmeza. ¿Quién entre ellos estaba verdaderamente preparado para el gran desenlace de la historia divina? Con el amanecer de un nuevo día sobre la aldea, Juan sintió el peso de su misión más que nunca. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa, con la noticia de los milagros y la proclamación del Evangelio resonando en cada rincón. Aquellos a quienes había sanado se unieron a su clamor, pero también crecía un círculo de oposición cada vez más denso. El fariseo que había desafiado a Juan ahora orquestaba un plan para desacreditarlo, incitando a la multitud en sus intenciones oscuras. ¿Por qué siguen a este hombre, si no trae consigo las señales que hemos esperado? Gritaba desde el fondo. Su voz se alzaba como un trueno de tormenta, intentando sembrar dudas en los corazones de los que deseaban creer. Algunos comenzaron a murmurar, titubeando entre la fe y el temor. Basta, exclamó Juan, su voz resonando como un eco divino en el aire. Si me siguen, no solo encontrarán sanación para sus cuerpos, sino también redención para sus almas. Ellos verán el reino de Dios revelarse entre ustedes, proclamó, ardido de fervor. Pero deben estar dispuestos a abrir sus corazones, pues la luz no puede penetrar en los corazones cerrados. Al escuchar sus palabras, algunos comenzaron a romper en llanto, como si la fragilidad de su fe se enfrentara al poder llamador de la verdad. Juan podía ver a través de sus lágrimas, reverberando en sus almas un deseo profundo de encuentro. ¿Quién de ustedes no ha anhelado estar a salvo de la lucha interna, del miedo y la desesperanza? El tiempo de la liberación ha llegado. Una joven del fondo se acercó, con ojos de esperanza. Su voz tembló al preguntar, ¿realmente podemos confiar en que esto es cierto, maestro? He perdido tanto mis amores, mis sueños. Las lágrimas caían de sus mejillas mientras miraba a Juan con súplica.
En él encontraréis el amor que restaurará cada rincón roto de tu vida, respondió él, sintiendo el ardor del Espíritu en su pecho. El que viene no solo es un Salvador, sino un amante del alma que jamás rechazará a quien se acerque con un corazón sincero. En ese momento, más almas empezaron a acercarse, las manos temblorosas llenas de ruego. Juan sintió que el aire se llenaba con una fragancia celestial, una mezcla de esperanza y desafío. Nadie podía ignorar la presencia que se manifestaba, y lo que había empezado como un temor, ahora se iba convirtiendo en un susurro de fe. Sin embargo, el fariseo seguía acechando la oportunidad de extinguir el fuego que comenzaba a arder. El sol se levantaba alto, bañando la escena con luz. Entonces, mientras la multitud abrumada buscaba respuestas, Juan sintió el llamado al fuego de la verdad dentro de él. ¿Queréis ver las señales? La mayor de todas es el arrepentimiento y se abre camino a la verdadera transformación. No miréis al hombre que soy, mirad la luz que viene, el Mesías que ya está entre nosotros. Exclamó, con poder y convicción. La agitación se desató entre los presentes, pero también una chispa de unión. La voz en el corazón de Juan resonaba con claridad, era momento de la revelación final, el clímax de su misión. El tiempo se ha cumplido. Yo no soy el Cristo, pero soy su mensajero, es el quien traería el nuevo pacto, escrito en los corazones de aquellos que estén dispuestos a seguirlo. A medida que la multitud se dispersaba, clara la indecisión en algunos y la fe naciente en otros, Juan no pudo evitar recordar las palabras que había escuchado en su encuentro con el Altísimo. El camino se abrirá por el amor, y en medio de las tribulaciones, aquellos que mantengan su mirada en el Rey de Gloria conocerán su verdadero perdón. A partir de ese día, Juan se dedicó a enseñar y a llevar adelante el Evangelio, consciente del desafío constante, pero también de la victoria que le aguardaba. Su labor estaba pactada por el cielo, y aunque la sombra de la adversidad lo perseguía, el poder de su misión era inquebrantable. Lo que se avecina traerá luz en medio de esta oscuridad, pensaba, recordando fervientemente día tras día. Los nuevos discípulos comenzaron a fluir, su fe se alimentaba en cada enseñanza que Juan impartía, y así un nuevo movimiento surgía en la comunidad. La resistencia del fariseo afirmaba su impotencia ante la verdad. Las profecías se estaban cumpliendo ante sus propios ojos, algo mucho mayor que todos ellos se despertaba, trayendo consigo el antiguo anhelo del pueblo de Israel, la redención, y así, mientras el brillo del sol cruzaba el horizonte, Juan se llenó de paz. Sabía que el próximo capítulo en este relato divino estaba por escribirse. La obra de Dios no solo se extendería a su entorno, sino a todas las naciones. De repente, el peso de su responsabilidad se transformó en un ligero abrazo de fe que lo impulsaba a seguir adelante. Con cada paso hacia el futuro, Juan no solo se convertía en un mensajero del Evangelio, sino también en un testigo de todas las maravillas que el reino de Dios estaba a punto de revelar. Su historia apenas comenzaba, y como un eco en el viento, se sentía preparado para responder al llamado divino. La victoria del amor estaba más cerca que nunca, y su vida, un testimonio palpante de esa verdad, continuaría inspirando a aquellos dispuestos a abrazar la luz en su camino. ¿Estás dispuesto tú también a seguir esa luz que se presenta ante ti? La gloria y la promesa están al alcance, ahora es el momento que el cielo ha estado esperando para manifestarse. Si has encontrado esperanza en esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más almas puedan encontrar la verdad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte del mensaje de luz que transforma vidas. No esperes ni un segundo más.